Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos una tarde más a los encuentros TCM. A los aficionados al cine, casi tanto como ver cine, lo que nos gusta es hablar de las películas que hemos visto después. Y a esto es a lo que dedicamos cada tarde aquí, este rato, en este espacio tan particular del Victoria Eugenia. Hoy vamos a hablar con películas y con equipos procedentes de todo el mundo. Tenemos una película de Rusia, una película de Bélgica, una película francesa con un actor argentino, una película de Filipinas, y vamos a terminar con aquel grupo que está por ahí, que es el grupo que representa a la serie de televisión española Vergüenza, que se estrena esta tarde en primicia dentro de Zabaltegui. Para que fluya la conversación, como siempre, lo que os voy a pedir, para empezar, es que recibáis a todos estos equipos y a todo este talento con un fortísimo aplauso. Bueno, pues nuestra primera película es la película rusa Teshnota. Nos acompañan su joven director, Kantemir Balagov, su actriz, Daria Sugner, y Emma es la intérprete que nos va a ayudar a que nos podamos entender con ellos, que seguro que sí. Bueno, Teshnota se presenta en la sección Zabaltegui. Kantemir es tu primer largometraje que has ambientado en tu ciudad natal, en Nalchik. En un periodo, sin embargo, de 1998, y cuentas una historia con cierto trasfondo policial o de suspense, que no sé hasta qué punto es real o es una creación de tuya. Впервые я услышал это от отца, когда на Кавказе в 90-х годах воровали людей. И услышав это, я подумал, что это может быть интересно в кино. И пошел в еврейскую общину и начал узнавать детали, вообще правда ли это, были ли такие случаи. И по вот этим деталям мы начали создавать со сценаристом историю. Так что 50-60% фильм основан на реальных событиях. La primera vez oí esta historia de que en el Cáucaso, en los 90, estaban secuestrando a la gente de mi padre. Me lo contó mi padre. Y entonces yo pensé que esta historia podría ser muy interesante para el cine. Empecé a investigar, me fui a la comunidad judía a preguntar si era de verdad y cómo eran estos acontecimientos. Podría decir que 50-60% de la historia narrada está basada en los hechos reales. Como decía él, la película cuenta la historia de una pareja en la comunidad judía de Nalchik, en el norte del Cáucaso, a la que secuestran y cómo afecta esto a la familia, y no solo a la familia, sino a toda la comunidad judía. Y vamos a ver algunas imágenes. Мы, я и моя Лея, решили пожениться. Еще один раз прошепчу тебе, ты мой. Ты с ним не будешь, потому что он не из твоего племени. Твои глаза. Что случилось? Сегодня ночью были похищены. Bueno, como decías, Kantemir, la película se centra en la comunidad judía. Yo no sé si ahora mismo en Nalchik hay una comunidad judía tan amplia como en los años 90. Y bueno, si no es así, ¿cómo te has documentado sobre la cultura judía que se ve de una forma muy natural en la película? Центром вашего фильма является еврейская община. Я не знаю, насколько сегодня, в сегодняшние дни, еврейская община обширна на Кавказе, так ли она обширна, как она была в 90-е годы, и насколько вы смогли задокументировать вот эту историю, как вы искали информацию? Ну, как я уже говорю, я искал информацию среди еврейской общины, которая на сегодняшний момент, конечно, стала меньше, чем была, потому что люди уезжают с Северного Кавказа, не только евреи, и кабардинцы, и балкарцы, вообще коренные жители, в основном молодежь уезжает оттуда, потому что они хотят чего-то добиться, а Кавказ — это не самое удачное место для этого. Hoy día la comunidad judía ya no es tan grande como solía ser antes. Sí que estaba hablando con los representantes de esta comunidad para saber de primera mano cómo era. Hoy día esa comunidad es menos porque la gente se va de Cáucaso.
no solo los judíos, sino también los cabardinos y demás etnias, sobre todo la gente joven, se van de Cáucaso porque quieren lograr algo en la vida. Y Cáucaso no es el lugar más afortunado para eso. Самое интересное, что и центральная часть России мне особо нужна. Es interesante que en la parte central de Rusia sucede lo mismo. Daria, tu personaje no es el personaje que secuestran, pero es quizás el personaje más afectado por esta historia. Es una chica que se rebela contra su destino y que está atrapada. ¿Cómo te acercaste al personaje? Дарья, ваш персонаж, его, конечно, не воруют, но тем не менее получается, что вы прямо посередине всей вот этой коллизии. Ваш персонаж бунтует против того, что ему предназначено, о том, что он должен выполнять. Она должна выполнять свою роль. Как вы видите развитие вот этих событий? Я думаю, что с таким человеком, как мой персонаж Ила, только такое могло случаться. Yo creo que con mi personaje, con una persona como Ila, solo estas cosas y podían suceder. В смысле, по-другому она просто... Это не в ее характере. И не ее бы была история, если бы она не сопротивлялась и не была бы в этом бунте. Está enraizado en su carácter. Esta rebelión es natural para una personalidad como ella. No sería ella si no se habría revuelto contra eso. Cantemir, creo que tú eres un cineasta autodidacta, pero que ha tenido mucha influencia en tu carrera y también en esta película, Alexander Sokurov. Me gustaría que nos contaras cómo empezaste a hacer cine y qué influencia tuvo él. Кантемир, мы понимаем, что вы, наверное, автодидакт, что вы немножечко самоучка, и также мы понимаем, что на ваше творчество большое влияние оказал Александр Сокуров. Пожалуйста, расскажите о вашем пути, как вы пришли к идее снимать кино и насколько вот такие личности, как Сокуров, на вас повлияли? Я где-то лет в 20 только понял, что я хочу снимать кино, и я начал снимать веб-сериал в Нальчике. И я вообще не знал, кто такой Александр Сокуров. Я обратился к нему по совету своего друга, я отправил ему вот эти серии, которые я снимал, и он мне предложил поступить к нему на 3-й курс в его мастерскую в Нальчике, потому что... Почему на 3-й сразу? Потому что ни до, ни после такого уже не было. Solo a la edad de 20 años me di cuenta de que de verdad quería dedicarme al cine y yo empecé a hacer una serie online en Nalchik. Yo la verdad es que no conocía quién era Alexander Sokurov y solo era idea de un amigo mío de mandarle los episodios de mi serie. Él me ofreció ingresar en su escuela y ya directamente al 3er año de su escuela en Nalchik. И в течение вот этих 3 лет моего обучения он сформировал меня полностью как личность, как режиссера, и произошла полная переоценка всего. И самое заветное, самое ценное, что он нам дал за все это обучение, это любовь к литературе. En estos 3 años que duró mi formación, él me formó como persona, como profesional, como cineasta. Y yo subrayo lo importante en esta formación es el amor inculcado por la literatura. Bueno, pues muy interesante, nos quedamos con eso. Muchísimas gracias a los 3 por traernos esta película. A Elma por traducirnos y por hacernos llegar las palabras del ruso de los 2 protagonistas, el director y la protagonista de esta película. Muchísimas gracias y nos veremos en el futuro. Bueno, pues nuestra segunda parada de hoy nos lleva a la película belga Cargo, que también compite en la sección de nuevos directores. Nos acompaña su director, Gilles Coulier, uno de sus actores, Sam Lowick, y el director de fotografía, David Williamson. Cargo, una película que he leído esta mañana en una entrevista que creo que te hicieron ayer, Gilles,
que llevabas 8 años preparando, pero que hasta 8 años después no habías sentido que estabas capacitado para poder rodarla. ¿Por qué tanto tiempo y por qué esa necesidad de madurez para abordar esta historia? La primera vez que tuvimos la idea de la película fue en el 2009. Queríamos contar una historia de 3 hermanos. Yo tengo 2 hermanos, yo mismo. Y quería contar una historia sobre la comunicación y la falta de comunicación entre hermanos. El único problema que tenía en aquel momento es que quería contar una historia de pescadores porque quería trabajar con algo tradicional y con generaciones y no conocía el oficio de pescador. Entonces me costó convencerles de que me dejaran hacer todo el trabajo de investigación que necesitaba para poder dirigir esta película. Y luego, cuando empecé a escribir el guión, me di cuenta que estaba hablando de personajes y de historias que me parecían muy inmaduras en aquel momento de mi vida. Y me parecía que la forma de comunicación intensa que yo quiero que se produzca con el público cuando cuento una historia no se estaba produciendo con esos personajes y lo dejé madurar. El Mar del Norte es un ambiente muy cerrado, muy endogámico. ¿Te fue muy difícil poderte introducir en ese ambiente para extractar esta historia? O por lo menos la esencia de estos personajes. Creo que para mí sí fue difícil porque quería crear un entorno duro, pero a la vez quería rodar en el mar, navegando. Entonces estuve haciendo mucha investigación, pero por mucha investigación que hacía yo seguía mareándome cada vez que cogía el barco. Y entonces el rodaje era difícil, rodar las escenas porque me mareaba muchísimo. Tuve la suerte de que David no se mareaba como yo, pero yo me pasé malo todo el tiempo de rodaje. ¿Puede que tú quieras añadir algo, David? Sí, creo que estas escenas en el mar han sido importantes para la película y creo que uno de los días además que estábamos rodando había una tormenta con mucho viento, viento de muchos nudos, ahora no me acuerdo exactamente de cuántos, y creo que eso es lo que se ve en la película, que se ve que es real, se ve que realmente el mar sube y baja y te mueve de un lado para otro, y estamos contentos de haberlo hecho de esta manera tan realista. Vamos a ver algunas imágenes de esta película. Cargo. Pa! Pa! Fall overboard! Fall overboard! Het was accident. Het drift er ooit al 2 jaar op verlies. Je voordraad niet gezien. Bueno, más allá del ambiente, como decía Jill al principio, es una película sobre la incomunicación masculina. El personaje que interpreta Sam es un personaje muy duro, muy recio, que apenas articula una palabra. Yo no sé si de cara a un actor es muchísimo más complicado este tipo de personajes que ocultan más que muestran. La película trata de la falta de comunicación. Entonces no puedes mostrar tus emociones, evidentemente. Y son personajes que viven una vida completa, llena de emociones, pero las viven en su interior. Y se comunican solo mirándose a los ojos, sin decir nada. Y eso era lo que yo intentaba crear cuando actuaba. Si yo tengo miedo, aunque no te diga que tengo miedo, tienes que ser capaz de verlo en mis ojos. Y esa es la forma de comunicar masculina que se trataba en la película. Jill, es una película, como decías, de hombres, unos hombres que tienen que cambiar, que tienen que adaptarse, son incapaces. Casi hay ausencia total de mujeres. ¿Por qué?
Desde el principio del guión teníamos claro que queríamos poner a las mujeres en el guión, incluirlas, pero en un momento determinado, cuando intentamos incluir una mujer en el guión, como estábamos hablando de la falta de comunicación, de los problemas de comunicación, y siempre que incluíamos a la mujer, los problemas se acababan resolviendo solos, porque tratamos de meter el personaje de la madre, aunque la hiciéramos malísima, al final no podíamos contar la historia del padre que se cae por la borda y que crea luego una situación de muchos problemas económicos. Si la madre hubiera estado ahí, hubiera hablado con su hijo sobre lo que había ocurrido y sobre lo que estaba sucediendo, y entonces vimos que en el guión no era factible meter a un personaje femenino porque se solucionaban todos los problemas, y por eso decidimos que la mujer no existiera y que todo se trabajara desde la metáfora. El niño que mira todo lo que ocurre pero prácticamente no dice nada, y no sé si es quizás una esperanza de futuro o quizás un fracaso, porque él va a continuar con esa incomunicación. No sé cómo lo ves. No te he entendido exactamente. ¿Qué quieres decirme? I was asking about the little boy, the kid, because I don't know if he's suffering the consequences. Estaba preguntando sobre el niño y cómo sufre las consecuencias de esta falta de comunicación, y que si tiene un futuro esperanzador. Hemos dejado el final abierto, adrede, hemos dejado una posibilidad doble al final de la película, porque no sabemos si va a seguir siendo pescador en Bélgica o si va a volver con su madre, y queríamos que se dejara el final abierto y que por un lado se ofreciera cierta esperanza, pero por otra parte los tres personajes eran muy importantes para nosotros, y creo que era muy importante que quedara esta duda al final. Queríamos crear un poco de esperanza para el niño, pero también sabemos que es un ciclo que se va a repetir, es el ciclo de las generaciones, porque el oficio de pescador es algo que también se hereda de generación en generación. Y una curiosidad personal, decías que vienes de una familia de 3 hermanos, pero os comunicáis un poco más, ¿no? Yeah. Ahí lo dejamos. No, vale. The thing. Oh. No, sorry, carry on. Maybe with a little bit of emotional tension. Veo que hay una cierta tensión emocional. With my brothers, you know, I have a very good relationship with my brother. Tengo muy buena relación, en realidad. From the beginning, it seemed very clear that desde el principio estaba muy claro que en el momento en el que nos comunicamos entre nosotros, tenemos una forma muy directa de comunicarnos, y está más basada en comportamientos y en hechos. No hablamos de sentimientos, y asumimos que el resto de los hermanos ya saben lo que estás sintiendo, y no somos hombres duros con barba como los hombres de la película, pero sí que tiene una cierta relación. No sé, yo solo puedo hablar por Bélgica, no sé si en España es igual, pero en Bélgica tenemos muchos casos de suicidio y de personas que quieren dejar la vida por falta de comunicación, y por eso me interesaba en Euskadi yo conozco a algunos que somos también un poco así, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por acompañarnos hoy. Bueno, pues nos vamos a una película francesa, pero él se llama Nahuel Pérez Vizcayart, no es francés, es argentino, es uno de los protagonistas de la película 120 latidos por minuto. Nahuel, vamos a empezar, no hablando de la película, sino vamos a empezar hablando de ti. ¿Qué hace un actor argentino en una película francesa como esta? ¿Cómo has llegado aquí? Te hemos visto pasar por el cine español también, has hecho bastantes películas en Francia, pero bueno, cuéntanos un poco cómo has llegado hasta esta película, 120 latidos por minuto. Hola. Sí, ¿Suena? Sí, te oía, sí. De manera muy accidental, como creo todo en mi vida. Todo empezó por que un director francés, Benoît Jacot, me llamó para una de sus películas, Au fond des bois, porque había visto una peli argentina que se había estrenado en Cannes y luego en París.
y era un personaje que hablaba un dialecto inventado para la película muy particular, y bueno, mi acento y mi ignorancia total del francés era perfecto para el personaje, así que acepté el desafío. Y luego a partir de ahí empecé a hacer un recorrido medio ecléctico en diferentes países de maneras muy inconexas, en las cuales empecé a trabajar en películas. Y el año pasado vuelve Francia a mi vida con 3 pelis que me interesan, y bueno, las hago y paso todo el año en París. Y me llegan los proyectos a través de directores de casting en general que me vieron trabajar en diferentes pelis. Pero bueno, nunca construí algo fuerte en un solo territorio, ¿no? Como que sigo siendo medio anónimo en todos lados, pero trabajo. De lo que me gusta. Que no es poco. Y elijo. Bueno, 120 latidos por minuto es una de las películas sensación de los festivales internacionales. Ganó el Gran Premio en el Festival de Cannes y se centra en los años 90 en un grupo, ACT UP, que eran unos activistas enfermos de SIDA que luchaban por dar visibilidad a la enfermedad. Tú eres muy joven, no viviste esa etapa y no viviste esta etapa en Francia, pero ¿qué crees que puede aportar una película como esta ahora mismo en la situación en la que estamos? Una situación menos mal que mejor en relación a aquellos años, pero ¿qué crees que puede aportar a unos espectadores que la vean ahora? No sé si soy el más adecuado para responder esta pregunta porque estoy adentro y es difícil ver el rol que una película puede tener en un contexto de cine o de mundo, ¿no? Lo que más me sorprende de la peli no es tanto las devoluciones o los retornos de la gente en torno al tema del HIV-Sida, sino que siento que la peli genera más preguntas que respuestas y que entra en lugares muy de poner en cuestión los paradigmas de determinada gente, de todos, como los tabús. Por ejemplo, algo que me conmueve mucho es la cantidad de mensajes de chicos y chicas de 15 años que están completamente conmovidos con la película. Chicas, por ejemplo, que disfrutan mucho de ver a 2 hombres en escenas sexuales. Cuestiones que van mucho más allá de la cuestión de la enfermedad, de la invisibilización en esa época, del debate necesario, por supuesto, que hoy en día sigue haciendo falta, ¿no? Porque aunque en estos países en los cuales estamos ahora moviendo la peli en festivales, uno ya no muere de SIDA, en otros países sí, y la estigmatización social sigue existiendo en el mercado del trabajo, en la vida social, ¿no? Pero creo que la peli depasa esa temática, y también gente de 70 años que viene a hablarnos, a decirnos wow, no hicimos nada mientras nuestra juventud se moría y el Estado y nosotros ausentes. O sea que creo que la peli toca en muchos lugares más allá de la temática principal. Es una película que tiene muchas capas, como dice él, se centra en la lucha por dar visibilidad al SIDA de este grupo, pero también es una historia de amor y una historia con algunas partes bastante divertidas y otras muy conmovedoras. Vamos a verlo. Et Catherine de Médicis demande à Ronsard... Bonjour tout le monde, nous sommes ACT UP Paris et nous sommes venus vous donner un cours de prévention sur le sida parce que l'État français est incapable de nous informer. Qui vous a donné l'autorisation? Il faut savoir que la capote, c'est la seule manière de se protéger pour la fellation. Ne regardez pas ça. Il faut savoir que le risque existe bel et bien. Oh, je vous demande de quitter cette salle. Nous vivons le sida comme une guerre invisible aux yeux des autres. Pourtant nos amis meurent et nous ne voulons pas mourir. Nous battons contre ceux pour qui l'épidémie est une... El estilo visual de la película es muy dinámico. Creo que rodasteis con muchas cámaras para dar mucha libertad. No sé cómo fue esta forma de rodaje. Y para ti hacerlo en francés, que me imagino que, entre comillas, tienes que luchar en esos debates contra otros actores que son nativos franceses, ¿no? Totalmente. Sí, que aunque por ahí algún público no se dé cuenta de mi lucha interna, sí, claro, fue un desafío técnico, fonético bastante importante, sobre todo para estar al mismo nivel de velocidad y de ritmo, ¿no? Trabajamos con 2 cámaras en general y con 3 en el anfiteatro, lo cual generó un clima en el set de estar todos muy expuestos constantemente, en el cual uno no podía dormirse o relajarse porque la cámara podía estar sobre ti, sobre ella, sobre el conjunto. Entonces eso generó un tono, un clima de actuación, una excitación, un riesgo muy palpable, que creo que ha dado ese tono a la película que la gente a veces confunde por documental o por improvisado, mientras que la peli está escrita palabra por palabra y el guión está respetado página por página. Nahuel, estás por partida doble en el festival, estás también en una película de la sección oficial, Au revoir là-haut. No sé qué proyectos tienes, si vas a seguir en el cine francés, vuelves a Argentina o te planteas
seguir haciendo que el accidente guíe tu carrera? Confío en los accidentes y en las elecciones que uno hace como creadores de caminos. No tengo idea. No tengo idea. Donde hayan proyectos interesantes en el mundo a los cuales pueda aportar algo personal, iré sin importar la nacionalidad. Bueno, pues esperemos que esos accidentes te vuelvan a traer aquí, al Festival de San Sebastián y aquí al Club Víctor Eugenio. Muchísimas gracias, Nahuel. Hello. Bueno, ¿qué tal? Nuestros invitados siguientes se llaman Daniel Palacio y Mara López, nombres muy españoles, pero ellos vienen de Filipinas. Son los representantes de Pai Lalin, él es el director y ella es la actriz, película que se presenta en la sección nuevos directores. Una película, Daniel, que está ambientada prácticamente toda ella en un cementerio y que cuenta la historia de gente que vive en ese cementerio. Supongo que estos personajes están basados en la realidad. ¿Cómo conociste esta realidad? Sorry, I think it's working. No problem. Okay. No problem. I can ask in English. So all the film is set. Toda la película está rodada en un cementerio y hay diferentes personajes que viven allí. ¿Cómo se enteró de que había personas que vivían en cementerios? Bueno, es bastante frecuente en Filipinas. En los cementerios públicos, en casi todos, hay gente viviendo allí. Siempre hay niños jugando entre las tumbas y esto puede que sea... Bueno, al principio empecé a investigar por curiosidad, porque me pareció algo curioso, pero luego me interesó el tema, y me lo tomé, el tema me atrapó y me lo tomé a lo personal. Los actores, bueno, ella es actriz profesional. Muchos de los actores en la película son personas que conociste allí en el cementerio. It's not no, sorry, it's not working. No funciona la traducción, no sé por qué. Sí, muchas de las personas con las que estuvimos trabajando viven en el cementerio y el resto de los personajes están basados en personas reales. Con Bangis, por ejemplo, y su mujer son personas reales. La persona real en la que está basada Bangis no es actor, pero a mí me parecía muy importante entablar una relación con ellos y saber cómo viven las personas a las que estábamos representando. No ha sido una película fácil de rodar, porque estábamos rodando en su casa, porque estas personas viven en el cementerio y teníamos que respetar esto, queríamos rodar, pero también respetarles en su casa, en su espacio. Entonces yo sí que estuve varios días en el cementerio con ellos, incluso viviendo con ellos y interactuando con ellos, y es realmente sorprendente. Yo soy filipina y me sorprendió muchísimo ver que hay personas que viven en los cementerios. Fue una gran sorpresa. La forma en la que trabajo es sin guión. Yo no les di un guión porque quiero que trabajen en base a sus primeras impresiones. Yo le llamo actuación realista. Las primeras impresiones son muy importantes, el contacto con la gente real es muy importante y yo no trabajo con guión. Bueno, pues vamos a poner imágenes a la película de la que estamos hablando. Creo que la película se rodó ahí en el cementerio, no sé qué cementerio exactamente. Se rodó en el cementerio que rodasteis durante 11 días únicamente y que solo parabais cuando había algún entierro de verdad. Sí, es así.
Todo tiene lugar en el mismo cementerio, así que todo lo que ocurre en un 90% es real. Lo que va sucediendo en el cementerio es real. Y la única norma que nos dio la administración del cementerio es que, porque tuvimos que pedir permiso para rodar en el cementerio, y bueno, nos dijeron que teníamos que respetar los entierros, evidentemente, pero también sacamos alguna imagen de entierros para ti el reales trabajar que nos con ayudaron. actores que no fueran profesionales, ¿suponía cierta dificultad añadida o no? Questions for me. It was difficult in a way that it's a bit more challenging when you don't know what's Por going to supuesto happen. que es más difícil cuando no sabes lo que va a ocurrir. Y a veces queríamos ver cuál era. Yo solía llegar antes para ver en qué entorno nos íbamos a mover o en qué estado de ánimo estaban para saber qué era lo que iba a pasar. Pero muchas veces nos metíamos en la escena y no sabíamos qué era lo que iba a pasar. Y no sabíamos dónde íbamos a rodar después. El director no nos decía nada hasta 2 minutos antes de empezar a rodar. Y yo estoy un poco acostumbrada a esta forma de rodar. He hecho también otras películas para televisión. Y alguna vez que he trabajado en alguna película en la que te decían exactamente en cada minuto lo que tenías que hacer, a mí no se me da bien porque yo no soy buena memorizando los diálogos. La película ha contado con el apoyo de Brillante Mendoza como productor. ¿Qué papel ha jugado él en la película y hasta qué punto le ha sido importante para que la película pueda verse fuera? Él es el productor principal de la película y su contribución principal ha sido durante la postproducción, porque cuando me reuní con él el año pasado fue en un taller de 7 días y yo llevo haciendo películas desde el 2003, es decir, 14 años, y en una semana de taller las 2 primeras horas me parecieron increíbles, aprendí un montón y por eso cuando estuve allí intenté reunirme con él para hablar de mis proyectos y al final muchísimas gracias a los dos por traernos esta película y por traernos también este trozo de cultura y de realidad de Filipinas, ¿no? Hoy tengo la sensación de que estamos conociendo mucho mundo aquí en el Club Victoria Eugenia. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bueno, pues vuelvo al principio, pero han cambiado los invitados. Nos acompañan ahora todo el equipo, bueno, una buena parte, una buena representación del equipo de una serie de televisión que se presenta esta tarde en Sabaltegui. Se titula Vergüenza, es una producción de Movistar Plus y creo que ponéis esta tarde los 10 episodios de la primera temporada, ¿no? Nos acompañan Juan Cabestany, Álvaro Fernández Armero, que son los directores, Javier Gutiérrez, Vito Sáenz y Ana Adams, que son los actores, bueno, algunos de los actores de la película. O sea que esta tarde la gente lo puede ver de un tirón todo, ¿no? Sí, en Vena, esta tarde en Vena, 4 horas y 11 minutos. Te puedes enchufar de Vergüenza. Yo no sé si es muy recomendable verla entera, porque Vergüenza cuenta la historia de estos 2 señores, pero principalmente de Javier y de su mujer, que no está, que es Malena Alterio, que es un personaje que da vergüenza ajena, porque ahí donde puede meter la pata, la mete una y otra vez y hasta el fondo y sin ningún tipo de pudor, ¿no? Ahora vamos a hablar, pero vamos a ver y vamos a situar el tono de la película viendo algunos clips. Talking English for the wedding at the world to the weddings. It's okay for me. It's cool. ¡Ay! ¿Qué pasa? Que no es el día y lo sabes. ¿Le has mirado las tetas a mi madre o no se las has mirado? Solo es una cosa de los ojos que se van ahí sin querer, no tiene nada que ver con el sexo, ¿eh? Tu marido es un impresentable. Ay, Javier, si vas a ver lo del inglés, joder, me traduces allí con los problemas que he tenido, Cachirramar. Oye, Juan, Álvaro, he leído ahí que esta idea se os ocurrió hace bastantes años caminando un día por la sierra. Así, de repente vais por la sierra y se os ocurre este personaje. Me llama la atención cómo ha calado eso del paseo ese, ¿no? O sea, como que en algún momento debíamos decirlo. Sí, pero en algún momento lo debisteis decir y ha quedado ahí, porque luego sí, pero nadie dice lo que ocurrió y tal. No, pero es que es verdad que fuimos un día a caminar por la sierra y entonces pensando en
pensando en nuestra propia experiencia como observadores e incluso a veces padecedores de la vergüenza, ¿no? O sea, a veces, como dos personas que tenemos un ojo muy afinado para detectar momentos de incomodidad y tal, nos empezamos a coleccionar anécdotas o posibles escenas de dolor mezclado con comedia y tal. Y fue caminando una vez hace 9 años. De ahí salió un piloto que escribimos pensando en Javier y en Malena directamente desde el principio, y ese piloto se empezó a mover por ahí, y con la típica saga de una serie que cuesta mucho sacar adelante y que necesita su momento justo, ¿no? Que fue la llegada de Movistar, con esta gran apuesta de hacer una ficción propia, nacional, con otras ambiciones, ¿no? Javier, el pobre hombre, es un poco imbécil, pero está muy satisfecho de sí mismo. Oye, por favor. El personaje. Pero que está muy satisfecho de sí mismo. Él está contento. Los actores de sí mismo. debemos de defender a los personajes, no juzgarlos. Y yo creo que tenemos todos algo de Jesús. Es cierto que es un personaje que mueve al patetismo, a lo ridículo, a lo vergonzoso, pero ¿quién no ha oído algo así? ¿Quién no ha oído algo así como las peripecias de Jesús? Vito, eres el acompañante, y los otros son fotógrafos de bodas. Es el contrapunto, digamos, menos absurdo que él, pero bueno, ahí un poco está al límite. Sí, ¿no? Yo juego en la misma liga, ¿no? Sí, bueno, yo creo que uno de los puntos de Óscar es que ve los problemas que tiene, que son problemas sociales, ¿no? Que podemos tener cualquiera de nosotros, ¿no? Jesús. Óscar ve más allá de esos problemas, ve un lado más positivo. Te quiero. Sí, va con buena voluntad, ¿no? Va con buena voluntad. Lo que pasa ¿no? que sí, ¿no? Tiene un carácter muy seguro, tiene unos problemas bastante gordos, igual que Jesús, y bueno, creo que la lía parda más veces, ¿no? También, no sé, bueno, tiene sus problemillas. Ana, aquí los personajes femeninos, hombre, los personajes masculinos son cada cabal más absurdo. Los personajes femeninos, digamos que se salvan más, ¿no? Sí, bueno, mi personaje intenta enseñarle un poquito de inglés a este hombre. O sea, no yo he visto 5 episodios, no he visto los 10. Sí, o sea, las clases de inglés siguen. Hay algunas, pero luego, bueno, se piensa que le digo una cosa, pero le digo otra cosa y se presenta en algún lugar. Pero sí, los personajes femeninos, bueno, estamos ahí dándolo todo también. Igual no nos meten tanto en dificultades, ¿no? Como a los chicos, pero estamos ahí defendiendo. Como decía, ellos dos trabajan como fotógrafos de boda, entonces como uno de los gags que se suceden son las bodas, ¿no? ¿Habéis estudiado el tema de las bodas? Porque cada una de las bodas, digamos que es un tipo de boda diferente y situaciones diferentes, pero que siempre reconocibles, ¿no? Sí, era un poco la idea, era pues tocar un poco todos los palos, o algunos palos, pero dentro de un registro lumpen. O sea, no son fotógrafos de boda muy cualificados, son más bien de bodas un poco de medio pelo, ¿no? Menos una, que es una boda más lujosa, que es catastrófica como casi todas las bodas que hacen, pero el resto son bodas así como de Fuenlabrada. Aquí suele haber bastante gente de Fuenlabrada, ¿eh? Cada vez más como el personaje. No, sin tener nada contra Fuenlabrada, por supuesto. Que ya estoy metiendo la gamba yo como Jesús Gutiérrez. ¿Ves dónde? Si todo viene de algún lado. Sí, somos Jesús Gutiérrez, sí. O sea, en realidad nuestro ánimo no era ofender a ningún tipo de clase, segmento social, sino al mayor número posible, ¿no? O sea, las bodas lo que hacen es como abrir un abanico de ofensas dirigidas a todo tipo de sectores de la población. Oye, Jesús, a mí me ha pasado después de ver, me metí en Mena 5 episodios, o sea, no 10, 5 episodios, y de repente salí a la calle y tenía actitudes que decían, ostras, parezco Jesús Gutiérrez, ¿no? ¿A ti te ha ido pasando eso? O sea, que te has ido reconociendo también en tu vida normal con algunas actitudes del personaje, sin llegar a ese extremo. Me ha pasado una cosa esta mañana, que estoy en el Hotel María Cristina, y me ha pasado una cosa que le ha pasado a Jesús, o que le pasa a Jesús en uno de los capítulos, que es entrar al cuarto de baño. Olía muy mal, porque alguien había pasado antes que yo y había dejado un olor muy desagradable, y al abrir la puerta había como 5 personas esperando. Y llegó una varada de olor infecto y todos me señalaron a mí. Ese es un momento muy Jesús que he vivido hoy. Todos los días vivimos momentos Jesús. Momentos Jesús.
Pero hombre, Jesús tiene la capacidad de ir más allá, ¿no? De no frenar. O sea, yo viendo la serie digo, por favor, decías, por favor que no vaya más allá, y vas. O sea, tiene un imán muy particular. Pero yo creo que es para disfrute también del espectador, ¿no? Que no quiere que pase eso, pero por otro lado lo está deseando que le pasen todavía cosas mayores. ¿Qué plan tenéis con la serie? Tenéis ahora la primera temporada, que se estrena en noviembre. Todos los episodios van a estar, si no lo digo, las chicas de Movistar me matan, todos los episodios van a estar disponibles en vídeo bajo demanda. ¿Y tenéis en el futuro planes de seguir con este personaje y haciendo...? Bueno, la serie, los 10 episodios de la primera temporada son un arco como que se cierra y no se cierra a la vez. Bueno, es una película episódica que podría acabar aquí, pero también está abierta a futuras aventuras de Jesús y Nuria, los protagonistas. Y bueno, estamos dando vueltas ahora a qué podría pasarles después, sí. Bueno, pues ojalá que sí, y no sé si el año que viene podremos venir aquí otra vez a San Sebastián a meternos en vena otros 10 episodios de vergüenza y pasando un poquito de vergüenza ajena con estos personajes tan maravillosos. Pues muchísimas gracias a todos los equipos que hemos tenido hoy. Hemos tenido variedad de tipos, de culturas, de idiomas, pero yo creo que esto es el festival y estos son los encuentros TCM Cinema al Día. A todos vosotros, si queréis, si estáis aquí en San Sebastián, hasta mañana, y a todos vosotros, hasta siempre. Adiós.